En este domingo 18º del tiempo ordinario se propone en el Evangelio un milagro de nuestro Señor. Y es un milagro especial dentro de todos los milagros que conocemos que hizo nuestro Señor. Especial porque no se trata en este caso de sanar a una persona, sino de satisfacer el hambre de una multitud. Se trata de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuenta San Mateo que el Señor, al ver una multitud, se compadeció de ella y le dice a los apóstoles: denles ustedes de comer. Ellos quedan desconcertados porque tenían solamente 5 panes y 2 peces, muy poco para toda una multitud que había ahí alrededor del Señor. Pero ese poco que tienen lo ponen a disposición del Señor. Toma, aquí está, ve tú cómo puedes arreglar esto. Termina el Evangelio contando cómo todos comieron y se saciaron. Podemos decir que es un happy end, un final feliz que tiene este relato. Bueno, una cosa llama la atención en este Evangelio, muchas, pero una que quiero comentar yo es que el Señor pida la colaboración de los discípulos. Era tan poco lo que ellos podían dar y sin embargo el Señor lo pide y lo recibe. Jesucristo hizo milagros mucho más espectaculares que este de poder dar de comer a una multitud. Y para esos milagros espectaculares no necesitó a nadie para calmar, por ejemplo, la tempestad. Bastaron sus palabras, la fuerza de sus palabras. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la resurrección de Lázaro, que no necesitó ningún ungüento, ninguna pomada, ya solamente sus palabras, que con esa fuerza de sus palabras consigue resucitar a Lázaro. Y aquí parece que sin los 5 panes no se puede hacer nada. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor en este Evangelio? Bueno, lo primero es que aprendemos que la lógica de Dios obviamente que es muy distinta a la nuestra. Esa es la primera enseñanza. Hay una lógica humana que a la medida que uno se va identificando con Cristo pasa a transformarse o recibir la lógica sobrenatural, la lógica de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la lógica humana? La lógica humana suele ser calculada. Obviamente 5 panes y 2 peces no son suficientes para alimentar una multitud. Punto. No hay nada más que decir, podría decir uno, ¿ya? Hay una causa, hay unos efectos conocidos, bien definidos, y por tanto esos 5 panes y esos 5 peces, esos 2 peces no sirven para satisfacer una multitud y por tanto ni siquiera los voy a presentar, no los voy a decir al Señor porque obviamente no es suficiente. Bueno, a veces también nosotros actuamos con esa lógica humana, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno proyecta el futuro, pienso en los papás, por ejemplo, cuando proyectan el futuro, no me refiero a las vacaciones, sino que cuando los papás, por ejemplo, piensan en el futuro de los hijos y calculan, sacan la calculadora y dicen, bueno, tengo estos hijos, tengo estas posibilidades, tengo este tiempo, tengo estos recursos, ya esto es. Y como que no deja espacio a lo mejor para que Dios pueda intervenir y nos cierra las posibilidades porque calculamos solamente con nuestra calculadora que mide lo humano. También le pasa, pienso yo, a veces a las alumnas de media, quizás más a las de cuarto medio, que están pensando que van a estudiar o a qué se van a dedicar en la vida y calculan mirando lo que tienen. Ya las notas de enseñanza media, la plata que supuestamente deberían ganar en lo que es sus proyectos. Y con esa lógica a veces lo que uno podría hacer es simplemente guardarse lo poco que tiene y así sobrevivo. Me guardo los panes, me guardo los peces y me los como yo solito, porque así me aseguro sabiendo que esto no sirve para los demás. Bueno, en cambio, la lógica de Dios es una lógica muy distinta. Podríamos decir que al Señor le importa más el cómo sobre el qué. Al Señor no le importa tanto qué es lo que vas a dar, sino que le importa cómo lo vas a dar. El Evangelio al Señor no le importó que fueran 5 panes, 10 panes, un pan. No, eso no fue el tema. El tema es la generosidad para entregarlo. Y dice, bueno, a lo mejor no sirve, pero aquí está. Eso es lo que el Señor se fija más en el cómo, como te decía, más que fijándose en el qué, en el contenido, en la forma. Y por tanto, la lógica de Dios, volviendo a esta comparación entre las lógicas humanas y la lógica divina, la lógica de Dios consiste no en recibir algo material, sino que lo que le interesa es recibir algo personal. Que el Señor, que la persona se done, se entregue, se dé. La entrega personal. Ese es el gesto que hay detrás de los 5 panes y los 2 peces. O sea que el Señor, dicho en otras palabras, nos invita a ser generosos. Es lo que hace falta hoy cuando se ve que en algunos lugares hay escasez de medios materiales. ¿Qué es lo que podemos dar o entregar? Bueno, lo que cada uno pueda, obviamente. ¿Y cómo quiere el Señor que lo entregue? Con generosidad. Yo pienso que esta es la enseñanza nuclear que digo yo en estas breves palabras y quisiera que nos formulemos en este domingo del tiempo ordinario
unas preguntas a propósito de este Evangelio. Primero, ¿cómo podemos ser generosos hoy en día? A todo nivel, con el vecino, con la familia, en la casa, dentro o fuera, con las personas que están pasando más mal. Y te puede parecer probablemente poco lo que entregas, ¿ya? Tu tiempo a lo mejor para los que están más solos, también ahí uno puede calcular y decir tengo muy poco tiempo, pero ese poco tiempo que tengas, entrégalo también a los demás, ¿por qué no? O el tiempo también para Dios. Quizá uno tiene 5 minutos y 2 segundos. Bien, poco, pero entrégaselo al Señor, verás que en esos 5 minutos y 2 segundos se puede multiplicar y transformarse en algo maravilloso en tu conexión con el Señor. Vuelvo a la primera pregunta. ¿Cómo podemos ser más generosos hoy en día? Con tu tiempo, con tus esfuerzos, ya también lo material, obviamente, algo más personal que el Señor de ti. ¿Cómo puedes entregarte más personalmente a los demás y al Señor? Segunda pregunta que nos puede servir en este domingo. ¿Qué es lo que nos frena para ser más generosos? Siempre hay una razón que a veces es como oculta, otras veces no queremos reconocerla. ¿Qué es lo que nos frena para ser más generosos, para entregar a los demás? Y tal vez descubrimos que no nos abrimos a la lógica de Dios, que seguimos aferrados a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de contar, sin contar con ese otro sumando que decía San José María, 2 más Dios. Pidamos a la Virgen, terminando esta breve homilía, que nos ayude a escuchar la voz de Dios y ver lo que nos pide, esa entrega personal, ser generosos con los demás y también ser generosos con el Señor.